Hemos venido durante algunas semanas hablando de una serie de personajes en el Evangelio de Marcos que son personajes sin nombre, personajes secundarios desde la perspectiva de la narrativa. Son personajes que no pertenecen al grupo de los 12 apóstoles conocidos y que, sin embargo, en lo que se narra de ellos, expresan exactamente lo que significa el verdadero discipulado. Lo que significa el verdadero discipulado. Hoy vamos a hablar de un discípulo que lo vamos a describir de forma un poco negativa. Ninguno de nosotros querría identificarse con él, pero probablemente todos nosotros vamos a terminar identificados con él. Es un discípulo, el discípulo con poca fe. El discípulo con poca fe. Uno de los grandes temas en nuestra relación con Dios tiene que ver con la fe que tenemos en Él. La fe que tenemos en Él. Hablábamos hace un rato con Pedro sobre ese famoso texto de Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe. Es un texto que habla de la fe, pero no de una cuantía de la fe, sino de la existencia de la fe. Creer que Dios existe es necesario para acercarse a Él. Es una fe mínima, es una fe básica. Sin esa fe no se puede agradar a Dios por razones obvias. Pero la cuestión de la fe es relevante no solo en ese nivel básico, sino también fruto de una discusión que seguramente se tuvo desde el comienzo del cristianismo. ¿Cuánta fe tienes? ¿Tienes mucha fe o tienes poquita fe? Este hermano es el de la mucha fe, este hermano es el de la poca fe. No sé en qué fila nos ubicaríamos nosotros, ¿no? ¿En el de la mucha fe o en los de la poca fe? Y pareciera ser que desde bien temprano eso generó en el cristianismo la necesidad de aclarar que no se trata del monto de fe, sino que se trata de la gracia y de la misericordia del Señor hacia nosotros. Es decir, hubo que aclarar desde bien temprano que no es que Dios sea movilizado porque tengo mucha fe o poca, sino que es movilizado por algo que parte en Él mismo, que es su misericordia, su gracia hacia nosotros. Una cuestión que parece tan obvia y que parece que no lo fue desde el comienzo. Sumado a eso, corrientes de todo tipo entran en nuestras iglesias. El cristianismo tiene 2000 años, así es que nos hemos agarrado todas en algún momento, ¿no? Todas las corrientes que pasan, que le hacen creer a uno que por tu poca fe es que no te va bien en la vida y que a ese le va bien por su mucha fe y que probablemente por tu poca fe Dios no responde tus oraciones y en cambio al otro, por su mucha fe, se las responde. Esto es especialmente desagradable cuando ese consejo te lo da el que piensa que tiene mucha fe, ¿no? Y entonces se dice, mírame a mí. Así somos los que tenemos mucha fe. No como tú, que tienes poca fe y por eso a ti te va mal, y por eso a ti no te resultan las cosas, y por eso Dios no responde tus oraciones y sigues enfermo. Y no como yo, que tengo mucha fe. Y entonces parece que de lo que se trata no es de cuánta fe tiene esa persona, sino de cuánta soberbia tiene en el corazón nomás. Pero esos modelos han entrado en las iglesias, han permeado la forma en que entendemos el cristianismo
Y a veces eso genera una distinción entre nosotros como hermanos. El hermano que siente que no le va tan bien o que sus oraciones no son respondidas inmediatamente, se siente como en la banca de los de poca fe y mira con cierta envidia al otro que parece que tiene mucha fe y por eso le va bien. Bueno, parece que eso estuvo presente desde el comienzo, pero aquí hay una historia de un hombre que es capaz de reconocer que él tiene poca fe. Pero no es que lo diga de forma displicente, sino que en medio de su aflicción y su angustia, él es capaz de reconocer que tiene poca fe. Pero tiene la fe suficiente para intuir que su necesidad solo va a encontrar respuesta en Jesucristo. Y casi que llega a la rastra a Jesús con su poca fe, y eso fue suficiente. Vamos a leer de este personaje y vamos a avanzar en esto durante unos minutos. Miren, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versículos 14 en adelante. Marcos, capítulo 9, versículos 14 en adelante. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Ah, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí, creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Hoy vamos a hablar del discípulo con poca fe, que para decir las cosas con claridad podríamos ser cualquiera de nosotros. Partamos bien este sermón confesando de inmediato lo que hay que confesar, ¿no? Podríamos ser cualquiera de nosotros. Decía que el cristianismo temprano luchó con la soberbia que se generó producto de la elección de Dios de un pueblo, una nación como Israel primero, y luego de la elección de su pueblo espiritual, digámoslo así,
la iglesia. Pablo, que es el escritor más temprano del cristianismo, aunque en la Biblia tenemos primero los evangelios en el Nuevo Testamento y después las epístolas fueron escritas antes, son los documentos más tempranos que tenemos. Si miramos lo que Pablo escribe hablando de esto de no ser soberbio, vamos a darnos cuenta de que la polémica sobre qué tanto merecemos la gracia del Señor o qué tan buenos somos porque tenemos fe, fue una polémica instalada desde el mismo comienzo del cristianismo. Y entonces quiero mostrar dos textos de Pablo, del apóstol Pablo, que son textos del libro de Romanos, que pertenecen a ese primer momento del surgimiento de la iglesia, los escritos más tempranos. Y luego vamos a volver a nuestro relato en Marcos. Miren en Romanos capítulo 3, versículos 3 y 4. Romanos 3 y 4. Pero entonces, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Está hablando de esta promesa que el Señor hizo a su pueblo, al pueblo de Israel. Él ha mostrado en la epístola que Israel no respondió de buena forma a Dios, que no dio el ancho de la demanda del seguimiento, que no estuvo a la altura de lo que Dios quería. Y le está escribiendo a los cristianos. Los cristianos han sido como los receptores los beneficiados, digamos, con este rechazo hacia Israel. El rechazo de ellos significó la aceptación de la iglesia. Entonces le habla a ellos y le dice, bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Que porque algunos de ellos fueron infieles, Dios dejó de ser fiel? ¿Que porque no tuvieron la fe suficiente, Dios se las cobró y los desechó? De ninguna manera, dice Pablo. Pero luego la epístola avanza ahora hablando específicamente a los cristianos. Capítulo 11 del mismo Romanos, verso 18. Romanos 11, 18. Sin embargo, le dice ahora a los cristianos, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Toda la epístola a los Romanos es una epístola en la que Pablo está bajando los humos a los judíos que creían que por ser el pueblo de Dios, Dios se las debía a ellos, pero después también a los cristianos que creían que por haber sido elegidos por Dios en su gracia, entonces ellos con su fe se habían hecho merecedores de la salvación de Dios. A ambos les dice que nunca dependió de ellos, nunca dependió de su fe, nunca la actitud de estas personas los hizo merecedores de la gracia del Señor. A todos les dice que tanto con el pueblo de Israel como con la iglesia, de lo que se trataba era de una gracia inmerecida, de un acto de misericordia de Dios, el haberlos incorporado a ser su pueblo. Esta disputa sobre no ser soberbios con lo que el Señor nos ha dado estuvo presente en la iglesia desde siempre. 20 años más tarde de la epístola a los Romanos, aproximadamente, aparece el Evangelio de Marcos, que es el que leímos para hoy. Y aquí el tema también aparece, pero en la forma de una narración. Los evangelios no son epístolas, son narraciones, pero el tema es el mismo. ¿Cómo nos acercamos a Dios? El párrafo anterior al que leímos es el de la transfiguración. Los lectores de la Biblia conocerán de qué se trata.
el concepto debe ser rarísimo para quienes no están acostumbrados a escuchar esto, ¿no? Jesús ha convocado a sus discípulos más cercanos, a Pedro, Juan y Jacobo, se apartó del resto de los discípulos, se fue a un lugar a orar, y en medio de la oración se le aparecen al lado de Jesús dos personajes del Antiguo Testamento, Moisés, Elías, y parece que Jesús es iluminado, brilla. Esto provoca que los tres discípulos que estaban ahí dijesen: oye, hagamos unas casitas acá para que ustedes vivan aquí y nosotros nos quedamos acá y dejamos que el resto se las arregle por ahí. Bueno, no se acepta la moción, se acaba la imagen extraordinaria y tienen que volver a la vida real, donde está el resto de los discípulos. Así comienza el texto que nosotros leímos esta mañana. Ellos están regresando y se encuentran con que están los otros discípulos en una discusión acalorada con los maestros de la ley. Los maestros de la ley son los especialistas en las Sagradas Escrituras hebreas. Y están discutiendo con los discípulos de Jesús. Algo habrá pasado ahí. Pero alrededor de ellos está la multitud, mucha gente, dice Marcos. Así que están estos dos agarrados y están los que están mirando la pelea. Esto pasa en todos lados, parece, ¿no? Jesús se acerca y dice: oye, ¿por qué están discutiendo? ¿Qué pasó? Y uno de la multitud, que no es uno de los 12, que no es uno de los que está peleando, que tampoco es de los que venía con Jesús, una persona sin nombre, le dice: mire, lo que pasa es que traje a mi hijo porque tiene un espíritu que a veces lo echa al fuego, otras veces lo echa a la tierra, al agua, lo quiere matar, lo deja mudo, y lo traje para que tus discípulos lo exorcizaran, para que le expulsaran el demonio. No lo vamos a leer acá, pero algunos capítulos antes, en el capítulo 3, se dice que Jesús nombró a 12 de entre todos sus discípulos, a 12 a los que llamó apóstoles, ¿se acuerdan? Y a esos les dio autoridad para sanar enfermos y para expulsar demonios. De hecho, estos 12 andaban haciendo eso regularmente. Por lo tanto, este hombre sin nombre se acerca confiadamente a los discípulos, que habían sido nombrados para eso, para que expulsen el demonio del muchacho. Algo tiene que haber pasado y no pudieron expulsarlo. Tus discípulos no pudieron, le dice el hombre a Jesús. Y eso debe haber provocado, quién sabe qué burla por parte de los maestros de la ley, quién sabe qué reclamo de legitimidad, por qué se ponen a hacer esto si ustedes no son los indicados, quién sabe qué cosa habrá pasado. La cuestión es que cuando Jesús vuelve los encuentra en esta discusión acalorada. El hombre sabe que tiene una necesidad y cuando Jesús le pide que explique lo que le pasa, desde cuándo le pasa esto al muchacho, el hombre sabe que Jesús puede hacer algo, pero no sabe muy bien el alcance del poder de Jesús. Es decir, ha oído que Jesús es bueno, ha oído que es poderoso, pero probablemente no sabe qué tan poderoso. Y probablemente no tiene tanta fe. Si ya fallaron los discípulos, ¿qué tan distinto es el maestro de los discípulos? Entonces le dice, versículo 22, en el capítulo 9 de Marcos, en el versículo 22, explicándole a Jesús, muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Y entonces la frase de oro, que hasta para nosotros sería ofensiva esta, ¿no? Si puedes hacer algo, está hablando con Jesús.
si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Si tú puedes hacer lo que estos no pudieron, ayúdanos. Habría sido expulsado de nuestra iglesia probablemente, ¿no? Este tipo no sería líder de nada. No sé si esto es efecto de la traducción, lo más probable es que sí, pero esto suena como que Jesús tiene, como que se lo toma con humor. No sé si se lo tomó con humor, pero la traducción suena así: ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Debe ser que Jesús tiene buen humor con nosotros, porque lo que hizo este hombre es nada comparado con lo que nosotros hacemos todo el tiempo, ¿no? Debe ser que nos mira con misericordia y se ríe un poco. Otra vez está este pidiendo lo mismo. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Nadie puede poner a este hombre sin nombre en una lista de los grandes profetas de la fe. Este hombre no aparecería en las historias de los grandes personajes de fe que movilizaron multitudes, que abrieron el mar, que cruzaron ríos, que flotaron o que hicieron grandes milagros. No, este estaría en la lista de los que dudaron. Lo pondríamos con Tomás, ¿se acuerdan? Y sin embargo, el texto dice que cuando se agolpó la multitud, que eran los mismos que estaban mirando la pelea, Jesús expulsó al demonio y el hombre volvió a su casa con su necesidad suplida. El discípulo de poca fe, que lo único que hizo fue suplicar. Si puedes hacerlo, no sabía ni cómo suplicar. No aprobó el curso de oración en la iglesia. Si puedes, ten compasión. Está en el suelo. Ten misericordia de nosotros. Oró, rogó. Cuando pasó la adrenalina, bajó, se calmaron, entraron a la casa y los discípulos encaran a Jesús, porque pasaron el papelón de su vida. ¿Por qué a nosotros no nos resultó? ¿Por qué, si nos diste autoridad para expulsar demonios, a este no pudimos expulsarlo? Esta es una pregunta que se hace en privado. Estas son las crisis que está viviendo el apostolado oficial. Crisis de autoridad. Ellos tenían la autoridad para expulsar demonios, hasta que ya no la tuvieron y se acabó. ¿Y por qué no pudimos expulsar a este? Y Jesús dice una frase que es enigmática hasta el día de hoy. No vamos a entrar en todo lo que se ha escrito sobre esta frase, sino quedarnos en una lectura gruesa. Él dice: este género, este tipo, esta clase de demonio, de enfermedad, de necesidad, solo se resuelve con oración. Hay manuscritos posteriores, manuscritos tardíos, que añadieron y ayuno, oración y ayuno. No todas las Biblias dicen oración y ayuno, algunos solo dicen oración. Pero en ambos casos, aun cuando se agrega ayuno, lo que está diciendo Jesús es: este tipo de dificultades se tiene que enfrentar con súplica. El ayuno no es dejar de comer, simplemente. El ayuno es la expresión visible de una angustia interna. No se come porque nada se puede tragar por la aflicción y por la angustia. Por lo tanto, oración y ayuno es casi redundante, es lo mismo. Este tipo de necesidades
solo se enfrenta desde la súplica humilde, no desde la autoridad para expulsar, sino desde el ruego, desde la humildad, desde la súplica, que curiosamente es lo que estaba haciendo el discípulo sin fe, el hombre sin nombre, que se acercó a él y le dijo: si puedes, ten compasión. Es decir, a los discípulos en privado, Jesús les dice: lo que ustedes debieron hacer es lo que hizo ese hombre con poca fe. Probablemente de las cosas más dañinas que impactan nuestra vida cristiana, dentro de todas estas modas que se meten en las iglesias, que nos van permeando, esta actitud de autosuficiencia, esta actitud de que nosotros merecemos lo que Dios nos da, por lo tanto yo le reclamo al Señor lo que me debe el Señor, sea de las cosas más dañinas. Hemos vivido tiempos en la iglesia evangélica donde la oración ya no es oración, son órdenes que se le dan a Dios. Espíritu Santo, haz esto, Dios, haz lo otro, tú sal de aquí. La actitud del discípulo apóstol. Y puede que eso tenga su lugar dentro del funcionamiento de la iglesia. Nos hemos autoconvencido de que ese es el camino porque se nos ha dicho que como somos hijos de Dios, los hijos de Dios no tienen por qué andar rogando, los hijos de Dios son merecedores de todas las riquezas, y ahí escogemos los textos que nos conviene para decir que somos los poseedores de esta tierra que el Señor nos ha dado. Pero a veces nos hemos olvidado la distancia que hay entre Dios y nosotros. Dios no es como nosotros. Lo que cabe como comportamiento ante el Señor es la humillación. Lo que cabe frente a Dios es la súplica. Lo que se requiere en medio de nuestra necesidad es la oración humilde, esperanzada, pero humilde. Suplicar no es lo mismo que mandar. Pero como el modelo son los 12 famosos, nosotros también nos apropiamos de que se nos dio autoridad sobre toda cosa, y que seguramente es cierto en algún sentido. Pero hemos dejado de ver a estos otros personajes que vuelven a su casa con la necesidad resuelta, pero habiendo tenido una actitud de humildad. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios con reverencia, hermanos, hermanas, porque Dios no es como nosotros. Y todo su acto de misericordia, toda su integración en el mundo para caminar con nosotros, todas sus frases de que ya no nos llamará siervos, sino amigos, todo eso no anula el hecho de que Él es Dios y nosotros somos los que esperamos su misericordia. El profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 8, Isaías 55, 8, en una cita de una voz de Dios, lo expresa de esta manera poética, muy bonita. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Forma poética preciosa de expresar que Dios no está a nuestro servicio, nosotros estamos al servicio
de Dios. Pero en este aprender a rogar al Señor, también hay que deshacerse de estas exigencias que las modas nos van poniendo. Si te falta la fe, Dios no va a responder. Si no puedes asegurar que ya lo tienes, lo que pediste, no todos vivieron esa época, pero yo sí la viví, Dios no te va a responder. No, falso. Nosotros debemos acercarnos al Señor como este hombre. Algunos saben más de Jesús y no se van a atrever a decir, si puedes. Pero otros no sabemos nada. Y vamos a ir balbuceando una oración. Vamos a ir sin poder pronunciar con claridad lo que pedimos. Con la única claridad de que nuestra necesidad es tan grande e intuimos que de Dios puede venir una respuesta. Y vamos a hacer una súplica humilde, una súplica con esperanza, porque sabemos que es bueno, porque sabemos que murió por nosotros, pero no sabemos nada más. Y en esa condición vamos a dejar a sus pies nuestra súplica. Y vamos a tener dudas. Y esa misma tarde vamos a decir, no te olvides de lo que te pedí esta mañana. Y al día siguiente, no te olvides de lo que te pedí ayer. Y a la semana vamos a estar en lo mismo. Y a veces vamos a quebrarnos. Y a veces vamos a despotricar porque no responde. Y sí, todo eso puede ser absorbido por lo grande que es nuestro Dios. Todo eso vale. Porque finalmente vamos a decir, ok, me alcanza la fe para creer que estás ahí. Pero ayuda mi poca fe, por favor. Los discípulos con poca fe, o sea, yo primero y los que se quieran sumar, podemos estar en paz. Porque no es nuestra fe la que opera los milagros y la que opera las maravillas, es el poder del Señor. No es nuestra pureza y no es nuestra grandeza y no es nuestro conocimiento ni la investidura que tenemos de superapóstoles lo que opera las maravillas del Señor. Es la gracia del Señor, es la misericordia del Señor, es el poder del Señor. Y frente a ese poder, los que saben mucho y los que sabemos poco, podemos acercarnos con humildad. Se va a reír seguramente. ¿Cómo que si puedo? Nos va a decir. ¿Cómo que si quieres? No importa. Vamos a salir de ahí con la respuesta del Señor. Nuestro corazón tiene que cambiar. Hay que dejar de lado la soberbia, hay que hay que recuperar lo que significa realmente relacionarnos con Dios. Vamos a pedirle, vamos a suplicarle, vamos a tratar de convencerlo. Él sabrá cómo funciona, pero nosotros tendríamos que tener la actitud adecuada. Podemos estar en paz. Porque como digo, no es nuestro mérito, es su gracia. No es nuestro poder, es su poder. No es nuestra elocuencia, es su misericordia. No es nuestra capacidad de articular una gran teología de la oración, sino que es lo que Él puede comprender de nosotros, y eso es todo. Él comprende todo de nosotros. Debemos ir al Señor con humildad, expresando nuestras necesidades más profundas. No tenemos necesidad de ocultarle algo, no tenemos necesidad de hacer parecer que no somos tan malos como somos, que no somos tan incrédulos como somos. No tenemos la necesidad de decirle, mira que soy bueno, te conviene responderme. Él nos conoce y está abriendo los brazos para acoger nuestra necesidad. Vamos a orar al Señor. Pónganse ustedes de pie, por favor.
Señor, estamos agradecidos porque cuando leemos que personas como este hombre del que hoy hablábamos se acercaron a ti y recibieron tu bendición, nos sentimos más cerca. Probablemente personas como él reflejen mejor nuestras propias fragilidades. Y si este texto está ahí, nosotros queremos apropiarnos, Señor, de esta historia para aplicarla en nuestra propia vida. No sabemos muy bien cómo hablar contigo, no sabemos muy bien la magnitud de tu poder y de tu misericordia. Hay pocas cosas que sabemos. Una cosa que sabemos es que diste tu vida por nosotros. Sobre esa base, hoy queremos presentar lo que son nuestras necesidades. Las más profundas, las que conocemos y otras que ni siquiera nosotros conocemos bien, pero que tú conoces. Hoy estamos acá, no ante una iglesia, no ante un pastor, estamos acá ante ti para expresar nuestra profunda necesidad de tu intervención en nuestras vidas. Queremos pedirte que intervengas en tu amor y en tu misericordia. Y sobre todo queremos pedirte que en esta intervención ayudes en nuestra poca fe. Nosotros también dudamos, nosotros también flaqueamos, tampoco perseveramos, pero tú que eres fiel, tú que eres capaz de absorber nuestra imperfección, hazte cargo, Señor, de nuestras vidas. Sobre tu altar quedan las necesidades más profundas de quienes estamos acá y de quienes hoy están orando al lado de alguna pantalla, en algún computador, en algún celular, conectados a este culto. Esas necesidades que para nosotros son desconocidas, pero para ti son conocidas, que brotan de labios de personas imperfectas, que están en corazones de personas a las que nos falta la fe, están sobre tu altar. Solo ten compasión y misericordia de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria al Señor.